El sábado de la segunda semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 17, 10 al 13. En aquel tiempo, cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Y entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Nos encontramos terminando la segunda semana de Adviento y, como saben, el objetivo de este tiempo es prepararnos para la Navidad. Es decir, prepararnos para celebrar el nacimiento de Jesús, de quien decimos que es el Mesías, el Cristo. En este tiempo de Adviento, los evangelios del día no son lecturas continuadas de ningún evangelista, sino lecturas seleccionadas en función del tema a reflexionar. Y en estos días, el tema de Adviento es Juan el Bautista, pues él es aquel que deberá preparar el camino para la llegada del Mesías. La enseñanza del evangelio de hoy es doble. Primero, enseñarnos que Juan el Bautista es Elías. Y segundo, enseñarnos que así como las autoridades judías mataron a Juan, así también matarán a Jesús. El texto empieza diciéndonos que Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaban del monte. Pues el relato inmediatamente anterior a este es el de la transfiguración. Jesús había anunciado a los suyos que irá a Jerusalén y que allá lo matarán, y sus discípulos estaban tristes. Entonces Jesús pidió a sus tres amigos más cercanos, a Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañen a la cima de una alta montaña, que la tradición sostiene que es el monte Tabor, y en medio de una profunda experiencia espiritual colectiva, el Señor se transfiguró delante de ellos. Y se aparecieron Elías y Moisés, y se pusieron a conversar con el Señor. Entonces Jesús transformó su cuerpo en un cuerpo glorificado, como aquel que todos tendremos al pasar de este mundo al Padre. Y de esta manera adelantarles que si bien lo matarán, su final será de gloria total. La transfiguración es pues un relato lleno de enseñanzas teológicas en donde Jesús nos hace una especie de adelanto de su triunfo final, con el fin de llenar de esperanzas a sus discípulos, quienes se encontraban agobiados ante ese futuro oscuro de tortura y de muerte que le esperaba al Señor. Concluida esta experiencia espiritual, los cuatro descendieron del monte para reunirse con los demás discípulos que se habían quedado en el llano. Y en el camino de bajada, y probablemente debido a que acababan de ver en esa profunda experiencia espiritual a Elías y a Moisés, dice el texto que los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Sucedía que los escribas, es decir, los maestros de la ley, enseñaban al pueblo que antes de que llegue el Mesías, el profeta Elías volvería del cielo. Según las escrituras judías, en 2 Reyes 2, 11 al 12, en torno al año 850 a.C., cuando los profetas Elías y Eliseo se encontraban cerca al río Jordán, dice la escritura que iban caminando, y mientras hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos. Y Elías subió al cielo en el torbellino, y Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel. Y no le vio más. Es decir, según el texto, Elías no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego, y como no murió, los judíos estaban convencidos de que regresaría. Más tarde, en torno al año 460 a.C., el profeta Malaquías, en 3:23, anunció: He aquí que yo les envío al profeta Elías antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Y entonces, desde Malaquías, los judíos enseñaron que el profeta Elías volverá antes de que venga el Mesías. Pero también creían que el día de Yahvé, el día del Señor, ese día grande y terrible, es el día del Mesías.
es el día en que Él se manifestará a todos los pueblos para llevar a cabo el juicio de Dios. Y como los judíos creían que Elías volverá, eso es lo que también creían Jesús y sus discípulos. Es más, todos esperaban que Elías vuelva justo en el día de Pascua. Por eso en las celebraciones judías de la cena de Pascua, aún hoy en día, se deja una silla vacía para el profeta Elías que debe llegar en cualquier momento precediendo al Mesías. Por eso es muy significativo que la muerte y resurrección de Jesús hayan tenido lugar durante la Pascua judía. Pero como aún hoy el pueblo judío no cree que Jesús es el Mesías, aún hoy sigue esperando que venga, pero también espera que antes vuelva Elías. ¿Y por qué los discípulos le preguntan a Jesús si los escribas tienen razón al enseñar que Elías tiene que venir antes de que venga el Mesías? Bueno, primero porque Elías se les apareció en esa experiencia de la transfiguración, y tal vez eso les trajo a la memoria la profecía que anuncia su regreso. Y segundo, porque la experiencia de la transfiguración que acaban de tener les indica a todas luces que Jesús es el Mesías. Por tanto, Elías ya debía estar aquí. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Pues si Jesús es el Mesías y la Escritura tiene razón, ¿dónde está Elías? Y si Elías no ha llegado, entonces o la Escritura está equivocada o Jesús no es el Mesías, como ellos creían. Como era importante saber cuándo volverá Elías, ya que ello indicaría la venida del Mesías, le van a preguntar a Jesús. Y dice el texto que Jesús les contestó que la Escritura tiene razón y que Elías vendrá y lo renovará todo. Jesús, al igual que el resto de Israel, creía que Elías vendría antes a anunciar el cambio total. Por eso dijo, lo renovará todo. Pues con su enérgico mensaje, el Bautista aplanará los montes y rellenará los valles para hacerle llano el camino al Señor. Pero Jesús añade, les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Para Jesús las Escrituras ya se han cumplido, y para él, el Bautista es Elías. Y como vimos ayer, esto ya lo había dicho antes. Pero cuando hizo esa afirmación, sus discípulos no estaban con él. Esta vez sí, y se los dice a ellos. Sin embargo, a pesar de todo, no entenderán que Elías es el Bautista hasta que les hable de la muerte del Bautista y de su futura muerte. Por eso recién en ese momento, dice el texto, entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Lo cierto es que ni las autoridades ni el pueblo judío se dieron cuenta que el Bautista era Elías. No cayeron en cuenta que ya estamos en los últimos tiempos, es decir, que estamos en el día del Mesías. Y entonces Jesús afirma que por eso, porque no sabían que era Elías, las autoridades judías han hecho con él, con Juan, lo que han querido. Pues no solo no le creyeron, sino que encima Herodes lo encarceló y lo hizo matar. Y entonces, al recordar la muerte del Bautista, una muerte a todas luces injusta, promovida solo por la ambición y el capricho del amante Herodías y por la cobardía de Herodes para hacer la justicia, una muerte que es el resultado de decir la verdad, Jesús va a prever su propia muerte. Y dice, así también el Hijo del Hombre, es decir, Él, va a padecer a manos de ellos. Como sabemos, a Jesús también lo van a matar, y su muerte seguirá el mismo camino que la de Juan. Y en su caso, Pilatos lo mandará matar por ser testigo de la verdad. A manera de conclusión, y teniendo presente la figura de Juan, reflexionemos en que lo que le sucedió al Bautista y lo que le sucederá a Jesús es, en resumen, el destino de todo justo, de todo aquel que se juega la vida en favor de la verdad y en favor de lo que es justo y correcto. Entonces debemos considerar que si seguimos el camino de la verdad, lo más probable es que también terminemos como ellos y nos maten. Pero que nos maten de diversas maneras, quitándonos, marginándonos, no dejándonos avanzar, impidiéndonos ganar, separándonos, en fin,
Si eso le sucedió al Bautista y a Jesús, no debemos esperar menos. Sin embargo, ya sabemos que al final, como nos lo ha adelantado en la transfiguración, ganaremos la guerra y recuperaremos un cuerpo glorioso como el del Señor para vivir para siempre en la felicidad eterna. Pidámosle al Señor su gracia para conocerlo más y para que conociéndolo, más lo amemos y mejor lo sigamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.